sea tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartir con ustedes una palabra hoy, que fue lo que el Señor me hablaba ayer por la mañana. Es un pasaje bastante conocido, pero creo que hay una esencia ahí de lo que el Espíritu de Dios nos quiere marcar como tiempos. Hablábamos el domingo pasado de que había una hora, había un día para cada cosa. Y la palabra de Dios nos muestra eso, ¿no? Yo tenía un pastor amigo que fue mi pastor por un tiempo, que hablaba, muy conocido, que hablaba de los de repentes de Dios, ¿no? Porque en la Biblia aparece un montón de veces la palabra de repente, ¿no? Ellos estaban sentados orando en un lugar y de repente sopló un viento recio, ¿no? Y de repente pasó algo. Y siempre que hay circunstancias difíciles y pruebas y problemas complicados, pareciera que es larga la agonía, pero después Dios lo disipa en un soplo, en un de repente. Los egipcios corriendo a los israelitas hasta el borde del mar, parecía que no había salida, pero de repente las aguas se abren, los israelitas pasan y esos enemigos que los perseguían, los tapó el agua. Nunca más lo volvieron a ver. Daniel, orando por desobedecer una orden directa del rey, llevado al foso de los leones. Toda la noche en un lugar, en la leonera, un lugar, le aseguro, por demás desagradable. El rey ayunando porque sabía que era injusto lo que estaba ocurriendo, y los leones también ayunando. Hasta que a la mañana, de repente, todos los enemigos de Daniel desaparecieron. Los juntó a todos en su contra para sacarlos de un solo plumazo. Si usted lee el libro de Esther, 3 días de ayuno, una orden del Señor, confabulando los enemigos de Israel durante meses, pero en el día de Purín, Dios le sacó a todos sus enemigos de un saque, en un solo movimiento del dedo de Dios. Y eso es lo que el creyente tiene que tener siempre en la cabeza. A veces parece que la prueba dura hasta lo insoportable, dura hasta que ya la espalda no me da más, hasta que ya el corazón no me da más, hasta que ya la cabeza no me da más, hasta que ya las piernas no me dan más, pero dice: en la angustia clamé al Señor y Él me escuchó. Amén. Y dice que Él disipó como el humo nuestras rebeliones. El salmo que leía Marga. En esos tiempos se acostumbraba a ofrecer sacrificios. Los paganos ofrecían sacrificios en los montes para que las cosas, en los lugares altos, para tener el favor de los dioses falsos. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, o sea, voy a hacer lo que hacen todos. Yo sé que muchos no entienden perfectamente este salmo y creen que alzar los ojos a los montes es algo bueno. Pero es lo contrario, es poner tu mirada en las cosas naturales. Mi socorro no viene de los montes, ni de los altares, ni de los sacrificios. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, donde esos montes son una cosa más, por imponente que parezcan. Y yo sé que hay momentos que nosotros no podemos elegir, porque nuestra comodidad, o como dice Juan, la zona de confort, que yo nunca la encontré, algún día la voy a encontrar. La zona de confort nos cuesta dejar. Queremos mantenernos seguros y estables en un lugar, pero de repente Dios permite que algo que para nosotros era seguro, confiable, permanente,
se conmueva. Ustedes saben, muchos israelitas no querían salir de Egipto porque era su zona de confort. Y recordaban las cebollas y los puerros y lo que comían. Y en su corazón la esclavitud pesaba menos que la panza. Pero Dios necesita cada tanto sacudir para que nuestra fe no falle. Todos sabemos que Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y le dijo, Pedro, ojo Pedro, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como un árbol, a ver qué cae, a ver qué fruto cae de ahí. ¿Qué cae con la zaranda? Predicaba mi sobrino Cristian hace unos días atrás, lo escuché y me gustó mucho. Y Jesús dijo, yo no he orado para que el diablo no te zarandee, porque no lo puedo evitar, somos siembra y cosecha. Siempre que hemos hecho algo, hay algo que lo cosechamos. Pero lo que he orado, dijo Jesús, es para que tu fe no falle. Para que tu fe no se desvíe, para que tu confianza no esté puesta ni en los montes, ni en el dinero, ni en las relaciones, ni en tu habilidad para comunicarte, tus talentos. Jeremías decía que no es bendito, que es maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, no usa el brazo del Señor. El brazo del Señor es el Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios habla del brazo del Señor, siempre está hablando del Espíritu Santo. El que pone carne por su brazo es el que actúa en la carne. Pero el que confía en el Señor, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Y su hoja no cae, no se seca y da fruto a su tiempo, porque está confiado, plantado en el Señor. Así que acompáñenme a Isaías capítulo 6. Quiero compartirles un momento este pensamiento, esto que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, para que usted entienda que muchas veces cuando las circunstancias parecen más negras, más oscuras, más difíciles, más incontrolables, más lejos, es cuando Dios está haciendo su voluntad, cumpliendo su obra. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál era el momento de esta situación? ¿Quién era Usías? ¿Por qué era tan importante
que sepamos la diferencia hoy entre Usías e Isaías y elijamos cuál de los dos nos parece a nosotros que es el ejemplo a seguir. Usías significa Dios me ayuda, Jehová es mi ayuda. Y así andan muchos creyentes en la vida, teniendo planes, haciendo cosas, tomando decisiones y luego pidiendo la ayuda del Señor. Es decir, son los que caminan adelante de Dios y Dios va atrás, tapando agujeros, arreglando las cosas, porque Dios simplemente es un ayudante. No es el jefe, no es el Señor. Sin embargo, Isaías significa Jehová es mi salvación. Es decir, estoy perdido sin Él. Son dos actitudes diferentes en la vida. Hay personas que vienen a Dios con un corazón sincero y realmente tienen fe, creen en Dios. Pero su relación con Dios está condicionada a que Dios le cumpla con sus caprichos, a que Dios lo ayude a lograr sus metas. Este es el Dios que este año me va a permitir cambiar el auto. Este es el Dios que este año me va a permitir que tenga un ascenso en el trabajo. Este es el Dios que este año va a hacer esto y me va a ayudar. En cambio, el nombre de Isaías refleja una actitud distinta. Este es el Dios sin el cual estoy perdido. Él es mi salvación. Es mi única confianza, mi única esperanza. Y entonces, en medio del luto, de la muerte del rey, Isaías entra al templo del Señor. ¿Quién era este Usías? Vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 26, verso 3. 2 Crónicas 26, 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Uno de los reyes que más años reinó. Reinó 12 años más que David, 12 años más que Salomón. Era de 16 cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Era un hombre que había tenido un buen ejemplo y siguió el buen ejemplo de su padre. Y persistió, dice en el verso 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta Zacarías, un hombre que hablaba de parte de Dios. Usted sabe, está ahí en la palabra, las profecías de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda. Usías, Dios es mi ayuda. Dios cumplió con el designio de sus padres al ponerle ese nombre. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Usías. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra
de divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masaías y de Marasías, gobernador, hay mucho nombre acá, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Su corazón se enalteció, se la creyó, se agrandó. ¿Y qué hizo? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar de incienso. Él no era un levita, él no era un sacerdote, él no tenía por la ley ninguna autoridad para presentarse adentro del templo y ofrecerle adoración con incienso al Señor. Quiso hacer, como todo le iba bien, en todo tenía la ayuda de Dios, también quiso que Dios lo ayude en la desobediencia. Decíamos la semana pasada que se presentó a hablar con Elías, un hombre que había guardado a 100 profetas del Señor con vida durante el asedio, el acoso de esta mujer Jezabel. ¿Podés bajar un poquito el volumen de la guitarra? Bajar un cachito. Y este hombre, digamos, no quería presentar a Elías delante del rey. Y yo guardé a los profetas, le dijo, está bien, pero tu obediencia del pasado, tu mérito del pasado, no te habilita para la desobediencia de hoy. No hay forma de que vos puedas decirle a Dios que lo que hiciste hace 10 años es justificativo para desobedecerle hoy o para hacer lo que quieras hoy. Su corazón se enalteció y dice, fíjese de qué manera, dice, teniendo un incensario en la mano para ofrecer incienso, y acá está la clave del tema, se llenó de ira, ofreció adoración con ira en su corazón. No se presentó al Señor con manos santas, sin ira ni contienda. No se presentó delante del Señor agradecido, sino enojado. ¿Enojado con quién? ¿Quién lo había llevado hasta ahí? ¿Quién lo había puesto a él como rey a los 16 años? ¿Quién lo había sostenido durante 52 años en el reinado? ¿Quién había sido su ayudador? Sin embargo, cuando su capricho no se pudo cumplir,
Cuando lo que él quería hacer, que no estaba en la ley, que no estaba en la visión de Dios, que no estaba en los mandamientos de Dios, que era que un rey se presente delante del lugar santo a ofrecer incienso, es decir, cuando quiso excederse de la asignación que había recibido. Y fue limitado por causa de los sacerdotes. Le dijeron: rey, no podés hacer esto vos. Es la ley. Si el rey no cumple la ley, todos los demás para abajo. Si los que están en eminencia, si las personas que tienen autoridad tienen un testimonio de desobediencia, ¿cómo podrá el rebaño del Señor mantenerse en obediencia delante de Dios? ¿Cómo podrán corregir sus malos caminos? ¿Y cómo podrán zafar de las consecuencias de su cosecha? Porque el que siembra desobediencia cosecha corrupción de Dios. No hay forma. Entonces dice que en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías, que en el lugar santo no entraba ninguna cosa inmunda bajo ningún punto de vista, no debía ni transpirar el sacerdote. Lea la ley, no tenía permiso para transpirar adentro del santuario. Y este hombre se presenta leproso, y lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. En resumen, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te usa, cuando vos ves la mano de Dios en tu vida, mucho cuidado de comerte el personaje. Mucho cuidado de creer que porque sos alguien al que Dios le debe algún favor. Cuando a veces los hermanos charlan conmigo en circunstancias de prueba, yo a veces escucho a algunos que realmente me identifico con su prueba y haría lo que esté a mi alcance hacer para sacarlo adelante. Pero tengo como hombre recursos limitados, pero tengo un recurso ilimitado que es la oración y el clamor y el ayuno y la búsqueda de Dios. ¿Y qué hizo Isaías en el año que murió el rey Uzías? Fue al santuario a buscar a Dios. Pastor, mire, no me puedo congregar porque tengo este problema, porque tengo este otro, porque tengo... Hermano, estás en el interminable duelo de Uzías. Seguí llorando y llorando y llorando porque se murió el favor de Dios. Pero Isaías hizo lo correcto. Entró en el santuario. No seguramente para adorar con dolor, porque este hombre era un hombre muy prometedor. Era un hombre que, digamos, para los israelitas, nadie hubiera querido que este hombre dejara de ser rey. Yo creo que seguramente debería tener partidarios, a pesar de que la monarquía era hereditaria. Seguramente con todo lo que hemos leído de este hombre,
agricultor, ganadero, ingeniero, guerrero. Tenía todos los talentos y las habilidades necesarias para gobernar un pueblo con sabiduría y prosperidad. Porque Dios lo ayudaba. ¿Por qué pasó esto? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Si veníamos tan bien, si habíamos logrado tanto, ¿por qué pasó esto? Y la respuesta siempre está en la casa del Señor. El salmista dice en el Salmo 73, mis pies casi resbalan, porque vi la prosperidad de los necios, vi la prosperidad del impío, y dije, ¿para qué yo he entregado mi corazón? Pero luego cuando fui a la casa de Dios, ahí comprendí que ellos un día no estarán. El salmista entendió su eternidad. El salmista entendió que esta asignación temporal a este cuerpo, a esta identidad, a esta ciudadanía débil, a estos recursos limitados, a esta fragilidad, porque somos vaso de barro, es una cuestión temporal. Solamente en la presencia del Señor, con la eternidad de Dios de frente, podemos entender también nuestro destino de eternidad. ¿A quién hemos sido consagrados? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios ante pruebas como esta? Hacer lo que hizo Isaías. Buscar en la casa de Dios revelación. Y dice, el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Lo vi en dónde? Lo vi sentado en su trono. Lo vi en un trono alto y sublime. Su gloria llena la tierra. Vio los ángeles, los serafines, vio el trono, vio lo mismo que vio Juan en el Apocalipsis. Incluso estaban cantando la misma canción que escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 4. Santo, santo, santo es el Señor. Su gloria llena toda la tierra. La gloria del Señor llena toda la tierra. No hay un lugar donde Dios no te pueda encontrar aquí. No hay un lugar donde Dios no pueda cumplir su voluntad aquí. Hay personas que se la pasan errantes, yendo de un lado a otro, buscando un lugar donde los pueda bendecir el Señor. Pero el primer errante de la Biblia fue Caín, el que tuvo celos de su hermano. Y por eso no pudo, después de haber derramado la sangre de su hermano, permanecer en su casa. Y anduvo errante. Muchas veces el enemigo lo que quiere es que te enojes con tu hermano. Como le pasó a Usías con los sacerdotes. Los sacerdotes le estaban diciendo la verdad. Rey, no te corresponde hacer esto. ¿Por qué estás haciendo lo que no te corresponde? Pero el rey era rey y se enojó. Y en su enojo manifestó su pecado, porque la lepra siempre en la Biblia tiene representación, o sea, significa, es símbolo de pecado. ¿Cómo terminó? Aislado, lejos de sus responsabilidades, lejos de su autoridad, lejos de sus galas. No podía recorrer los campos que había sembrado, ni contar las vacas que había multiplicado, ni pasar revista al ejército que había levantado y ver qué habían hecho con los escudos, con los yelmos, con todas las cosas que él había provisto, las torres que edificaron sus ingenieros,
ver los manantiales brotando agua en el desierto, porque un enojo, porque la ira en el corazón del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Dios solamente obra cuando hay humildad, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento. A un corazón contrito y humillado Dios nunca desechará, pero a un corazón airado. ¿Y uno cómo sabe cuando alguien está enojado? Porque lo escucha. Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Y cuando alguien habla cosas contra su prójimo, Dios también escucha. ¿Podrá esa misma boca tener una adoración aceptable? El perdón y la consagración es lo que encontrarás cuando tengas revelación de Dios verdadera. Cuando veas a Dios, entonces tu corazón tendrá convicción de pecado, como tuvo Isaías. Él dijo: estoy muerto, acabo de ver al Señor. Y yo soy un hombre que ha hablado cosas inmundas, seguramente he hablado mal de mi prójimo, seguramente he dicho cosas que no tenía que decir. Mis labios no están santos y en pueblo, las cosas que dice el pueblo, las cosas que oyeron mis oídos. Habito en un pueblo contaminante, tóxico, de labios inmundos, todo lo que dicen es veneno. Al punto tal de que yo también tengo una boca venenosa. Hay hermanos que tienen una lengua, como dice un político cordobés, que le tirás un salamín y lo cortan en rodajas. Pero eso lo dijo ya Salomón. Hay hombres cuya lengua es un golpe de espada. Pero la lengua de los sabios es medicina. Palabras que sanan, palabras que restauran tu confianza en el Señor, palabras de reconciliación que traen paz, que traen alegría al alma, palabras que dan vida. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Palabras que valgan la pena decir. Es preferible estar en silencio antes que decir una necedad. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta mañana? Tal vez tu boca y la mía yo estoy tomando un remedio para la cara que es una cosa insoportable. Encima que cortarlo por el medio, con lo cual te lo tomás medio arenoso, ¿viste? Es una amargura que no se puede creer lo asqueroso que es ese remedio. Lo tengo que tomar toda la mañana. Pero me hace bien. Por lo menos me parece a mí que me hizo bien. Pero eso lo notamos porque es sabor. Pero cuando la boca envenena, cuando nuestros labios están contaminados por el chisme, por la mentira, por la calumnia, por las palabras de ira, por las palabras de celos, por las palabras de envidia, por las palabras de ingratitud, eso no tiene tal vez sabor amargo para nosotros. Pero Jesús dijo, de lo que hay en el corazón, habla la boca. No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina. Porque de adentro del corazón y por la boca salen las enemistades, los pleitos, todas las cosas que destruyen la obra de Dios.
Dios tiene provisión de santidad en abundancia para el arrepentido. Si hay algo que nunca va a faltar, usted pida lo que quiera, ¿sí? Puede pedir provisión de Dios, puede pedir sanidad, puede pedir lo que usted quiera, porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Pero Jesús dijo, si nosotros, Evangelio de Lucas, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos, ¿cómo Dios no les dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Y acá Jesús está poniendo el Espíritu Santo como aquel bien supremo que atesora el creyente. Un espíritu que lo... ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo? Es algo que nunca nos preguntaron, ¿no? En la escuelita dominical. ¿Qué es espíritu? Es una esencia. Es la esencia del ser. La esencia del ser de Dios es la santidad. Dios es santo en esencia. Y Él santifica. A diferencia de cuando nosotros tocamos algo sucio que nos ensucia, cuando Dios toca algo, Dios lo purifica. Esto lo ejemplificaba la ley. Estaba prohibido tocar a un muerto, porque tocar a un muerto te contaminaba. Pero Jesús tocó a un muerto y lo resucitaba. ¿Cómo es eso? Estaba prohibido tocar a un leproso, porque tocar a un leproso te contaminaba. Pero Jesús tocaba a un leproso y lo sanaba. Porque la santidad de Dios revierte el proceso de corrupción. La santidad de Dios hace que todo lo que el diablo se robó, todo lo que el diablo deterioró, quede anulado, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida y paz. Tener convicción de pecado y tener hambre de santidad. Tener hambre de ser distinto. Santidad no es un concepto religioso. Básicamente significa diferente, distinto, no común. Cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, hablamos de no darle un uso común. Yo aprendí esto hace muchos años y me ha sido muy útil. ¿Qué es la santidad? Y lo aprendí de un predicador americano, que él dijo, yo en mi casa tengo 2 juegos de copas. Uno que me regalaron en mi casamiento, de cristal, que está ahí guardado. Para alguna circunstancia importante, algún día lo vamos a usar. Pero después tengo un montón de vasos de plástico y un montón de vasos todos distintos, de esos que se caen y parecen sal, que lo uso para cualquier cosa. De repente, si en ese vaso quiero, en vez de tomar agua, quiero, no sé, regar las plantas o lo uso. Bueno, esa es la diferencia entre lo común y lo santo. Lo santo es lo que está reservado para un uso específico y determinado. En este caso, un santo es una persona que ha decidido ser usado específicamente por Dios. Obviamente, cuando Dios lo va a usar, también lo limpia, porque no lo usa sucio. Pero es santo en esencia, y el lavamiento de la santificación es por el uso renovado. Una cosa es instantánea, la otra es progresiva. Y alguien que va a ser usado por Dios como profeta de Dios, alguien que quiere usar su boca
para ministrar palabra de Dios, y no le estoy hablando de ministrar en un estadio, le estoy hablando de predicarle el evangelio a un desconocido en el colectivo. Si no quiere contaminarlo con su boca, debe santificar primero su corazón, para que de su boca surja palabra de Dios. ¿Me comprende? Razón por la cual muchas veces nuestro mensaje no llega a ningún lado. Porque no tiene un proceder de la santidad que provoque convicción de pecado. Porque ¿quién es el que provoca la convicción de pecado? El Espíritu Santo. No el espíritu contristado, ni el capricho humano, ni el alma que tiene buenas intenciones, o el tipo que se aprendió de memoria las 4 leyes espirituales, o alguien que simplemente sale para cumplir porque el pastor le dijo, si no venís el sábado a evangelizar a la calle, el domingo no toca la batería. Sino a alguien que ha santificado su corazón para servir a Dios, entonces abre su boca y la gente que escucha dice, este hombre me habló de parte de Dios y pagó un precio para poder tener ese privilegio. ¿Cuál fue el precio? Aquí está simbolizado, brasas del altar donde se derramó sangre, del altar de sacrificio, del lugar del perdón, del lugar de donde asciende para Dios olor grato, que no es el olor de la carne quemada, sino el olor del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una cuestión religiosa. Arrepentimiento es una palabra que significa simplemente cambiar de manera de pensar, cambiar tu mente. Metanoia es la palabra, cambiar tu manera de pensar. Estás pensando con pensamientos de abajo cuando fuiste sentado junto a los lugares, junto a la diestra del Padre, en las cosas de arriba. Tienes que mirar las cosas desde ahí, desde donde Dios te puso. Y cuando hace esta declaración Isaías, inmediatamente Dios provee su santificación. Porque no se puede ministrar con culpa, porque no se puede servir a Dios con culpa, porque necesitamos un corazón puro, una conciencia sana y una fe no fingida, como ministramos hace 3 o 4 domingos atrás. Y ya termino. Una vez que has consagrado tu vida al Señor, pues entonces también es abierto tu oído, porque ¿qué sentido tiene tener el oído abierto con una boca inmunda? El poder oír a Dios, y la razón por la cual muchas personas no buscan en oración a Dios y no oyen, es porque si Dios les hiciera conocer sus palabras, cuando ellos la comuniquen, la comunicarán contaminada. La comunicarán corrompida. Entonces, no vaya a ser de que el profeta diga, Dios me habló, y luego escuche yo todas las tonterías que la gente me dice que Dios le dijo. Porque que yo no te discuta cuando vos me decís Dios me dijo, no significa que yo te crea todo lo que vos me decís. Quiero aclararlo por las dudas, porque yo no discuto a nadie que me dice Dios me dijo. Porque si Dios dijo, Dios dijo. Pero al árbol se lo conoce por el fruto, no por el cartel que tiene el botánico. Entonces, si Dios te dijo, saludo 1, 2. Ahora después, si Dios te dijo, ¿qué onda? Que estás haciendo todo lo contrario. Que no te preparás para lo que Dios te dijo. Porque la fe es preparación. Cuando yo creo una palabra de parte de Dios, me preparo para su cumplimiento. ¿Me comprende? Si yo le invito a usted a una fiesta y usted va a venir, usted se prepara para venir o no. Porque cree que va a haber una fiesta ahí.
Cuando Dios te invita a algo más, la preparación es la señal de que algo bueno viene. Eso decía el pastor Velar allá en Córdoba. La preparación es una señal de que estás creyendo. ¿Cómo me doy cuenta si estás creyendo la palabra? Dios me llamó a predicar el Evangelio. Maravilloso. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si vos estás creyendo? Por tus prioridades, por tu agenda, por tu compromiso, por tus conversaciones, por el resultado de tu preparación. Caso contrario, somos unos mentirosos que nos decimos todo el tiempo cosas para sentirnos mejor. Y eso no dura nada. En cambio, Isaías dijo, no, yo no puedo presentarme delante de Dios con esta boquita. Y entonces su corazón fue limpiado, quitado su pecado. Tu culpa fue quitada. Y ahora entonces con los labios limpios, como un canal fresco para poder transmitir palabra de Dios que sane, palabra de Dios que salve, palabra de Dios que convierta las almas, palabra de Dios que edifique, palabra de Dios que consuele, palabra de Dios que exhorte. Se abre tu oído y escuchás que Dios está diciendo algo. ¿Qué está hablando Dios? Y yo creo que así como los querubines siguen cantando, santo, santo, santo es el Señor, Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a poder enviar de mi parte? No porque no tenga, porque si yo le pongo esta carga, si le doy esta responsabilidad de llevar sobre sus hombros, como un pastor lleva a sus ovejas a dirección, a alimentación, a protección, y no está preparado, y no está en condiciones, mire la cruz. ¿Cuánto cuesta llevar el mensaje del Padre? ¿Cuál es el precio para ser el mensajero perfecto de Dios? ¿Cuál es el modelo? No es un político, no es un rockstar, sino alguien que esté dispuesto a morir por la verdad. Pero la verdad es muy incómoda, Daniel. La verdad es el sacudón que provoca que veamos qué cae del árbol. Confrontados con la verdad, todos tenemos un impacto. Todos somos conmovidos por la verdad. El mérito anterior no justifica nuestra desobediencia actual. La pregunta de Dios de esta mañana es la misma. Entendiendo el precio de tu santificación, que será un acto sobrenatural, si es la palabra, no me gusta esa palabra, pero será un acto santo, celestial, que el Espíritu de Dios hará en tu vida. Entendiendo el precio, no la emoción, no deje el cerebro colgado en el perchero. Como cuando cantamos, que a veces cantamos cosas que no creemos en absoluto lo que estamos cantando.
estamos diciendo cosas que no tienen, no sé. Señor, todo lo que tengo te doy, toda mi vida es para ti. Y después le pedí 10 pesos y no te lo dan. Entendiendo. Dios te dio entendimiento. ¿A quién enviaré? Dice el Señor esta mañana. ¿Y quién irá por mí? Póngase de pie, vamos a orar. Esta decisión marca toda la diferencia. Esta decisión es la que difiere eternidad y temporalidad, espiritualidad y carnalidad, propósito o indiferencia, un destino o una rutina, esperando cada semana, el fin de semana, el fin de mes, el fin de año. Esta decisión es la que cambia el mundo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La misma pregunta se hace Pablo en el capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo podrá ser? Nadie quiere ser enviado, nadie quiere asumir el rol. Mientras Dios lo ayude, usted puede vivir una vida como Usías. Dios lo va a ayudar. Tal vez usted se conforme con tener la ayuda de Dios en todos los planes que usted tiene, que deben ser maravillosos. No lo dudo. Pero con un riesgo altísimo. Y entonces usted puede decidir que Dios sea su ayudador, o puede decidir que Dios sea su salvador. Isaías. Y entonces en Él todo es posible. Oramos al Señor. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás,
Jesucristo el vencedor. Voy a confiar, espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar